tal, querida familia de la Milagronósfera? Bienvenidos a una exploración más. Hoy, en este día que es 4 de septiembre de 2025, ya estamos regresando con las exploraciones para que me dejes aquí tu pregunta, tu comentario, tu duda, lo que en este momento requieras con la práctica del curso de milagros, que aunque ya sabes que yo no soy experto, simplemente me gusta leerlo y te doy aquí mis opiniones, te comparto. No soy maestro, no soy tampoco ningún profesor, ni un gurú espiritual que tenga todas las respuestas. Nada más me gusta hacerle aquí al tango. Me encanta estar hablando del curso de milagros, pero ya sabes que si quieres a expertos, pues la red del internet, mira, tiene miles y miles de estudiantes, maestros del curso de milagros, que no solamente te hablan del curso, sino que te lo hacen sentir, te lo explican tan bonito que te sientes en el cielo. Y aquí solamente es para que te la pases bien, te pongas a reír y no te lo tomes todo tan en serio. Así que saludos a los que están en Frecuencia Milagro. Ya nos enlazamos en este momento. Ojalá que también nos dejen un comentario. Si están en en YouTube. Si están en YouTube, nos pueden escribir en el chat. Díganme, estoy escuchándote desde Frecuencia Milagro. Pero si no, si están a través de la aplicación, pues simplemente me mandan un mensaje por WhatsApp y con todo gusto lo leemos. Vamos a comenzar con las preguntas que ya llegaron. Hay bastantes. Desaprendizaje tiene la primera. Escuchemos. Desaprendizaje. Buenas tardes, Mos. ¿Me puedes dar una masterclass sobre lo que implica la palabra significado? Nada tiene significado. Dios no creó nada sin significado. Sufro por el significado que le doy al mundo. Sufro porque mi mente asigna un significado, pero a la vez nada significa nada. Pero el temor aparece en un mundo sin significado, pero puedo ver de otra manera con otro significado. Bien, querido amigo, por supuesto que podemos ver aquí algunas cosas relacionadas al tema del significado. No sé si una masterclass, solamente te puedo dar algunos elementos. Mira, primeramente, ¿qué quiere decir la palabra significado? ¿Qué significa significado? ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos hacemos entender con esa palabra? Viene del latín, obviamente, significare, que es usado como para indicar algo, dar a entender algo. Eso es lo que representa significado, un entendimiento. Significado es el entendimiento de algún símbolo, de un gesto o de algo que se necesita comunicar. Por ejemplo, si yo aquí en la pantalla te escribo la palabra gato, esa palabra necesita un significado, es decir, un entendimiento, una asociación a un concepto para que tenga interés para ti. De otra manera, sin significado, las palabras están vacías. Puedes escribir gato, pero si no lo asocias con una idea, un concepto, o quizá, como diría Platón, con un universal, con ideas universales de gato, pues no sabrás de qué te estoy hablando. Por eso muchas veces me preguntan a mí qué es el peyoyo, porque la propia palabra peyoyo, la propia palabra, pues no te dice nada. Me piden a mí que les dé el significado de peyoyo para que puedan asociar un concepto a esas letras que juntas forman la palabra peyoyo. Por ejemplo, también un semáforo que está en rojo no te dice nada por sí mismo, sino que hay un significado que dice detente, párate, no avances. Los significados son acuerdos humanos. Nosotros los pusimos. Los animales no dan significado a las cosas. Al menos pensamos que no es así. Los humanos somos los que ponemos significados a las cosas, situaciones, actitudes, gestos, signos, palabras y muchas cosas. Ahora, el curso de milagros dice entonces en la primera lección que nada de lo que veo significa nada. Corrección, porque tú escribiste, amigo, que nada significa nada. Corrección, amiguito. Es muy diferente decir nada significa nada a decir nada de lo que veo. Yo sé que como muchos de nosotros te dejaste ir como gorda en tobogán y se te pasó la parte de nada de lo que veo.
Porque si es así que solamente aquello que veo no significa nada, entonces puede haber cosas que no vea que sí signifiquen algo. Por eso es muy importante, chiquitín y queridos chingüengüenchones, si vamos a citar al curso de milagros, que sea lo más específico posible, porque si no, de ahí pueden venir muchos errores de interpretación. Recuerda, el curso diría, nada de lo que veo significa nada. O sea, no tiene significado aquello que yo veo. Esa mesa no tiene significado. Esa silla no tiene significado. Es decir, no tiene un acuerdo completo entre todos, lo cual parece ser extraño porque todos estaríamos de acuerdo en el significado que le damos a la mano, a la silla o al mezcal, ¿no? En teoría todos decimos, no, pues yo sé lo que significa tener una mesa. Sí, pero no todos. Tal vez alguien no conozca el significado que tú le diste a la mesa. Por eso el curso plantea esta primera idea, para que empieces a darte cuenta del poder que tiene tu mente para llevarte experiencias de paz, cambiando significados o resignificando las cosas que has visto. La lección 1 te plantea que los significados no están por sí mismos en el pie, en la mesa o las cosas. O sea, las cosas son neutrales y tú les tienes que poner un entendimiento. El árbol está allí, pero ni bueno ni malo, hasta que tú lo significas y dices, ese árbol es muy bueno que lo tengamos. Lo segundo que dice la lección número 2 es que yo le di un significado a todo lo que veo. Fui yo. Dios no dio significados, amiguito. Dios no ha significado al árbol, no ha significado a la mesa, no ha significado a la mano. Dios no necesita un entendimiento de las cosas que vemos, porque las cosas que vemos no son creaciones de Dios. Esa es una parte que el curso va a desarrollar. Nosotros asignamos significados, entre comillas, entendimiento a las cosas que vemos. Desde pequeño se nos dice, mira, esto se llama perrito, esto se llama gatito, y perrito y gatito significa que no pueden convivir, o al revés, significa que sí pueden convivir. Son entonces significados que estamos aprendiendo y enseñando. El curso plantea esto con la intención de que más adelante te des cuenta que tu paz no se encuentra en las cosas del mundo, sino en los significados que le has puesto a las cosas del mundo. Entonces, ir a un retiro espiritual, tomarte peyote, ayahuasca o hacer meditación no ayuda en nada a menos que tú le des un significado a todo eso. Si tú dices, meditar significa para mí un momento de paz, entonces el significado es lo que tiene poder sobre ti, no la cosa. De la misma forma yo te puedo decir, a mí no me gusta meditar, porque el significado que yo le doy a la meditación es diferente que el que tú le das. Entre tu significado y el mío, pues puede haber diferencias. Ni uno ni otro es mejor, pero el curso los ve como prácticos. ¿Cuál de estos significados es el más práctico en tu vida? ¿Cuál es el que te puede ayudar? Por eso cuando dice el curso que Dios no creó un mundo sin significado, te está diciendo que Dios solamente puede crear lo que tiene significado. Pero como venimos estudiando que el mundo que vemos, mesa, mano, cuerpo, árbol, gato, gatito, peyoyo, peyollín, peyollón, no significa nada, desconectaríamos entonces la idea de que Dios creó el mundo porque Dios conoce significados, sino que más bien Dios ni se mete con el mundo, no significa nada y por lo tanto no hay nada que entender en el mundo. Pero entonces, ¿dónde está el chingado significado que nos conviene para la paz? No en las cosas, sino en las ideas de Dios. El curso plantea que hay ideas con significado de paz y de amor. Esas ideas no vienen del mundo,
Esas ideas vienen de Dios y están en tu mente. El mundo que ves no es una creación de Dios porque carece de significado de amor. Por lo tanto, al mundo que ves tú le pusiste un significado, pero no lo tenía. Cuando llegaste al mundo, el mundo no tenía significado. Tú se lo pusiste, tú se lo quitas también. Los significados entonces son la clave para llegar a la paz de Dios. No las cosas que hacemos, sino los significados. Así que los significados van a ir cambiando de acuerdo a la práctica que vamos haciendo. Poco a poco vas a ver que se te dan nuevos significados con el objetivo de que veas las cosas desde otro punto de vista y puedas llegar a la paz. Por ejemplo, te dice, Dios es la fortaleza en la que confío. Este significado de la fortaleza se desconecta del mundo. El mundo no significa fortaleza. Dios significa fortaleza. Si tú aceptas ese significado uniéndote a Él, chulada de elección que vas a tener. Sabrosura de elección. Esto es más fácil que respirar. Por cierto, tú dirías, ¿qué significa respirar? Tú podrías decir, respirar significa vida. Pero la respiración por sí misma ni es buena ni mala. Pero si para ti significa vida, la vida tendrá entonces un significado también. ¿Qué significa para ti la vida? Y es cuando ya comenzamos con los puntos filosóficos, pero el curso de milagros no se va tanto a ese punto, solo te dice, las cosas no tienen significados de paz. Segundo, tú les pones significados que son conceptos o ideas que tratan de entender lo que ves. Y tercero, los mejores significados son los que el Espíritu Santo te dé. Por eso la práctica sería, Espíritu Santo, no entiendo ni madres lo que está pasando ahora, no lo entiendo. Explícamelo tú o dame un significado ante lo que veo. En conclusión, podemos ver que el Espíritu Santo utiliza significados, pero no los del ego. Utiliza significados de Dios. No para hacer que el mundo signifique algo, sino para que el significado que le demos al mundo no represente un obstáculo a nuestra paz. ¿Qué te parece, querido amigo? Déjame aquí tus comentarios al respecto. Tenemos otra pregunta del tío Zlatan. Vamos a escuchar de bolón ping pong. ¿Qué nos dice? El tío Zlatan. Hola, amigo parcero, porque si solo tenemos miedo al amor de Dios, el miedo adopta muchas formas: miedo a las arañas, a los fantasmas, a los duendes, a la brujería, a la traición, al abandono, al rechazo, al fracaso, al éxito, a perder, a ganar, a los narcos, a los psicópatas, a la mafia rusa, en fin, puedo hacer una larga lista de miedos. Y todos ellos serán la misma gata, no más que revolcada. Te agradezco mucho que hayas hecho la distribución de los miedos en diferentes situaciones que percibes. Le tienes miedo a los duendes, le tienes miedo a la traición, etc. Todo esto que acabas de compartir, tío Zlatan. Lo que el curso plantea es que todas esas caras del miedo solo significan algo, que estás negando el amor. ¿Quieres que desaparezcan todas? Ya no te niegues el amor, eres amor. El curso de milagros con sus 365 lecciones te van a ayudar, primero, unificar todos los miedos. Segundo, hacerlos bolita y tirarlo al bote de basura de la expiación. Y tercero, descansar y amarte. Ese es el curso en 3 pinches patadas. Todos los miedos se unifican. No vas a tener que estar primero liberándote del miedo de la traición, después el del abandono, después del... No. El curso dice, no importa qué cara o qué nombre le pongas al miedo, todos son lo mismo. Segundo, eso se llama negación o falta de amor o petición de amor. Así que todos esos miedos me los encierras en un solo punto y como si fuera un moco que te está tapando la nariz, lo haces bolita y lo sueltas. Porque tío Zlatan, dime la verdad, cuando sacas los mocos no estás uno por uno,
sino que metes el dedo para unificar la zona mocosa, que todo se enrolle, y ya que está hecho bola, es más fácil, ¿no? Es más fácil que si tienes muchos moquitos, ir uno por uno chiquito, ¿no? Y tirarlos. El miedo es el moco de la mente. Metes el dedo a la mente, todos los miedos los enlazas, los unificas, y luego a la expiación. La expiación lo recibe y a la basura. Así como después de quitarte los mocos dices, qué bien respiro. Cuando liberas los miedos, dices, qué bien me siento. Ningún facilitador te lo va a explicar así, porque esto que estoy diciendo es demasiado escatológico y atenta contra las buenas costumbres y lo correctamente político que se tiene que decir dentro de un ámbito espiritualoide cristiano y, por supuesto, místico. Pero gracias a Dios no estoy en ese punto, sino más bien compartirte de la manera más gráfica posible explicaciones que pueden ser altamente profundas, metafísicas, filosóficas y complicadas, en algo gráfico para que la próxima vez que te vayas a sacar los mocos, digas, todos los mocos son el mismo moco. Todos me están obstaculizando la respiración. No hay mocos pequeños ni mocos grandes. Así sea un moquito, no me permite respirar bien. Es exactamente la misma vaina con el miedo. Así que lo que hacemos con el curso de milagros solamente es practicar, deshacer los obstáculos y vivir en paz. ¿Qué te parece, querido amigo? Déjame aquí tus comentarios sobre esto. Saludos a Paz en el Mundo. Michelle anda por aquí con la pregunta. Hola, Mos, ¿qué opinas del contacto cero con hermanos con los que en la ilusión no hay entendimiento? Vamos a ver eso en un momento más. Escuchemos a el tío Zlatan. El tío Zlatan. Mi otra pregunta, ¿qué es una fobia para ti? ¿Qué es una alucinación? ¿Qué es un delirio? ¿Qué es un brote psicótico? No desde la psicología o la psiquiatría, sino desde UCM. Primeramente tenemos que hacer una comparación, querido amiguito. Es importantísimo poder comparar para poder entender. Mira, según el DSM-5, que es el manual de psicología de todos aquellos que consultan diagnósticos, ahí es donde se define estos puntos como fobia. ¿Qué más me preguntas aquí? Alucinación, delirio, brote psicótico. Entonces, según la definición de un psicólogo basada en el DSM-5, una fobia es un miedo intenso y también irracional hacia un objeto, una situación específica, que provoca inmediatamente una respuesta de ansiedad y se trata de evitar activamente. Es un miedo totalmente desproporcionado al peligro real y te llega a causar un malestar clínicamente significativo que incluso te puede llevar a un deterioro en las áreas sociales, laborales, quizá hasta familiares. Por ejemplo, fobia a volar, fobia a las alturas, fobia a ciertos animales. Hay algunos que tienen fobia a ver la sangre. Así que lo que vemos en el ámbito de la fobia, de acuerdo a los psicólogos, es que siempre hay un miedo, hay ansiedad, hay una respuesta inmediata, un estímulo que le llaman estímulo fóbico y que tiene una evitación activa, o sea, inmediatamente lo rechazas, me quiero ir, ¿no? Esa es la fobia, que básicamente es un trastorno que puede durar 6 meses, o sea, tampoco es que vivas todo el tiempo con la fobia. A veces, la duración mínima son 6 meses. De ahí en adelante no quiere decir que toda la vida vas a vivir con ella, pero para que se pueda determinar que algo te da fobia, tiene que haber por lo menos una duración mínima de 6 meses para que te puedan diagnosticar de esa manera. Esa es la fobia. En la psicología también vemos por otro lado la alucinación, que es una experiencia más sensorial. Sientes, puedes oler, escuchar, que algo ocurre, pero no hay un estímulo externo real. Puedes involucrar cualquiera de los sentidos, como comenté, aunque los más comunes son auditivas. Empiezas a escuchar voces que no existen, empiezas a ver cosas que no existen, empiezas a oler algo que no está allí. Se experimenta como si fuera real.
y no están en determinado momento bajo un control voluntario, sino que de pronto suceden. Eso es lo que más causa miedo, que no sabes en qué momento llega la alucinación. No son atribuciones al sueño, ¿no? No es que digas, bueno, es que estás soñando, estás dormido. Tampoco necesariamente es una situación que te pueda llevar a una ansiedad suprema, pero sí influye mucho en eso. En ocasiones tampoco tiene que ver con el consumo de sustancias, o sea, no todos los que consumen alguna de estas sustancias psicodélicas les llega a pasar la alucinación, sino que puede haber otras condiciones que todavía se están estudiando. Así que en trastornos psicóticos como la esquizofrenia, las alucinaciones generalmente se presentan como una persistencia constante, especialmente son auditivas, ¿no? Bueno, ya tenemos entonces alucinación, fobia y ahora nos vamos a delirio. El delirio es una creencia, fíjate bien, fija, que además es falsa y no compartida por la cultura o el grupo social del individuo que se mantiene a pesar de la evidencia en contra. No solamente es una creencia que adoptas, sino que está completamente desproporcionada al ámbito cultural en el que te encuentras. Y, por ejemplo, ahí tenemos los delirios de persecución, delirios de grandeza, delirios somáticos, delirios de celos. El delirio de grandeza, donde tú te sientes el papas fritas, el uyuyuy, ayayay de todos tus amigos, que tú eres el mejor, que tú eres el chingón chinguetas, o que tú eres el facilitador, que básicamente es Jesús reencarnado y que va a venir a salvar el mundo, o los delirios de grandeza de algunos escritores que dicen que fueron discípulos de Jesús hace más de 2000 años, y bueno, ya sabrán ustedes quién, ¿no? Delirios de grandeza, pero estos están considerados como trastornos psicóticos también, como la esquizofrenia, o el trastorno delirante. Y finalmente el brote psicótico es un episodio muy agudo en el que la persona pierde todo contacto con la realidad. Manifiesta síntomas psicóticos como las anteriores, alucinaciones, delirios, a veces también como hablar desorganizadamente, no se entiende lo que dicen. Incluso comportamientos marcadamente desorganizados. En lugar de caminar, empiezan a tirarse al piso y arrastrarse, ¿no? Algo completamente raro y extraño. El brote psicótico puede entonces ser lo que se observa cuando hay alguno de los otros trastornos. En ocasiones puede durar al menos un día, pero menos de un mes. Si no es así, pues entonces es un asunto de urgencia la atención. Va seguido de retorno total al nivel previo del funcionamiento y puede tener desencadenantes estresantes o ser incluso posparto. Hay algunas personas, algunas mujeres en que en posparto llegan a tener estos brotes psicóticos. Bien, tú me estás haciendo una pregunta, querido amigo, desde las propias definiciones de la psicología. El curso de milagros vería todo eso como una ilusión. No importa cómo le llamemos, es ilusión. Es decir, es una visión de falta de amor. Eso es lo que vería el curso de milagros, porque las alucinaciones, los delirios, las fobias que representan miedo, el curso la ve como una negación a tu identidad de amor. Pero el tratamiento es diferente. Un psicólogo va a tratar la fobia, la alucinación, el delirio y el brote psicótico de acuerdo a algún tipo de dirección psicológica, que puede ser el conductivismo, bueno, la psicología cognitiva conductual, puede ser también la psicología gestal, puede ser el psicoanálisis. Lo van a tratar de alguna forma, pero el curso de milagros no ve estos elementos separados, sino que todos son comportamientos derivados de la creencia de que no somos amor, sino que somos algo contrario a lo que Dios creó. Entonces, desde la visión del curso, la respuesta es sencilla. Son ilusiones. Nunca son cosas verdaderas, aunque tú las experimentes como reacciones impactantes en tu vida. Para el curso no son reales en el sentido de creación divina. No son reales en el sentido de que Dios no las creó.
Dios no creó el brote psicótico, Dios no creó un delirio, Dios no creó la alucinación, Dios no creó la fobia, por eso es que no son reales. Pero tú los experimentas y tú puedes decir para mí son reales y los psicólogos los toman como reales, porque su medición de la realidad es diferente a la medición de la realidad del curso de milagros. En conclusión, podemos ver entonces que para el curso serían exactamente la misma idea de ilusión como una negación del amor, y la forma o el tratamiento desde el curso de milagros sería aplicar el perdón, el instante santo, la práctica de cada uno de los ejercicios que se nos propone. ¿Qué te pasa? ¿Qué te parece, querido amigo? Déjame aquí tus comentarios sobre esto. Voy a tener este taller que ya está listo para poder compartirlo con ustedes. El canto de la oración que sí funciona. 27 de septiembre, $25, 3 horas. Queda grabado, será por Zoom. ¿Están interesados? Me mandan un WhatsAppazo y les doy todos los detalles. La oración que sí funciona. Webinario de septiembre, el último sábado de septiembre, 3 horas. Queda grabado por si no puedes asistir. Queda grabado, no pasa nada. Te voy a dar las claves de la oración, cómo hacer una oración que funciona. Recuerda que la oración que verdaderamente tiene impacto es la que no pide nada, sino la que acepta lo que ya se le dio, y por eso podemos llegar a la paz. La oración que sí funciona es la que te lleva a la paz. No es la que te da dinero, salud o casa y sustento, sino la que te da paz. Esa es la oración que funciona y es lo que vamos a ver este próximo 27 de septiembre. De 8 de la mañana a 11, hora local de la Ciudad de México. El precio por persona es de $25. Ya estamos recibiendo sus inscripciones. Recuerden que son webinarios altamente especializados en la práctica del curso de milagros, totalmente también interactivos. Ustedes plantean ideas, hacemos muchas dinámicas para llevarnos nuestra oración personalizada. Así que los espero, si están interesados. El teléfono del WhatsApp en México es +52 686 788 33 35. El canto de la oración. Nos vemos entonces próximamente. El tío Zlatan dice: toda enfermedad física mental sería una falta de amor. Sí, para el curso de milagros sí, a nivel de la percepción, por supuesto. Así es. Sofi, hola amiga, aquí andamos, Frankie y yo escuchándote. Nos tenías a las risas con una explicación sticky mocosa, muy buena. Un abrazo para ustedes también, querida Sofi. Es que ¿por qué nadie le puede explicar así? Con mocos. ¿Por qué no? No lo sé, si es una de las cosas que vivimos casi todos los días. ¿Por qué no utilizar esos elementos cotidianos para las explicaciones más metafísicas y profundas del curso de milagros? Uy, no sea que Jesús se vaya a enojar conmigo, ¿verdad? No vaya a ser que Jesús se vaya a enojar por estar utilizando analogías mocosas con términos milagrosos y expiatorios, ¿no? Uy, a ver si no me lanza un rayo, ¿no? Vamos a continuar. ¿Qué nos dice la psicoterapeuta? Tenemos aquí más preguntas. La psicoterapeuta. Buenas tardes, Mos. Decidí compartir una información sobre la definición de Dios y es el siguiente. La definición de Dios viene del latín deus, que procede del griego Zios, de la raíz indoeuropea. Efectivamente, psicoterapeuta, podemos entender que Deus, que sería la voz latina, hay que recordar que esta voz latina, la manera en la que hablaban los antiguos romanos, se vio conectada o influenciada por las voces griegas. Los antiguos romanos invadieron a Grecia, pero hubo una muy buena mezcla y es la cultura grecorromana. O por otro lado, los romanos se helenizaron, es decir, los romanos se refinaron en la cultura. Se dice que los romanos eran básicamente muy peleoneros, no les interesaba otra cosa más que estar expandiendo el territorio, y que los griegos eran como que los intelectuales, los estéticos, los bonitos, los guapos, los que hacían ejercicios. A los griegos les debemos que las olimpiadas, que la filosofía, que la comida, que los gyros, que los tacos de suaperro, taquitos de suadero en México. Bueno, dicen que los gyros griegos impactaron
en los tacos mexicanos. Pero bueno, ese es un chismecito. Ahora, ellos tenían el concepto theos. Theos, no sé cómo se pronuncia en griego antiguo, ¿no? También. Theos, que tiene palabras parecidas como entusiasmo, enteos. Enteos es estar en esa conexión con lo superior. Que aunque para los griegos no había tanto como un solo Dios, un monoteísmo, como lo podemos ver después en culturas adicionales, posteriores a la grecorromana, sí había una sensación de un universo, un teos, un todo, un completo, que dirige los destinos de la humanidad. Entonces era teos. Pero después los romanos pues estaban escuchando ahí las charlas que tenían los diferentes griegos, no sé, estaban escuchando tal vez imagínate un Cicerón romano escuchando de pronto algunos de los discursos que se dieron en la antigua Roma de Platón, donde se habla del teos, y dijeron, ¿cómo fue? Teos, Deus, Deus. Entonces son las palabras que tienden a adaptarse a la cultura. Por ejemplo, en México, los antiguos náhuatl tenían obviamente su pronunciación muy marcada, y cuando llegan los compañeros españoles pues no entendían bien las palabras y las cambiaban. Por ejemplo, tenemos el caso de Malintzin. Malintzin es una figura muy importante dentro del año 1500 en México Tenochtitlan, cuando llegan los invasores españoles. Esta mujer, Malintzin, ese era su nombre, empezó a tener muchos tratos con estos invasores. Hay toda una historia, un chismecito rico que se puede contar, pero básicamente lo que hace esta mujer, de obviamente ascendencia náhuatl, azteca, es empezar a involucrarse con Hernán Cortés. Y Hernán Cortés no podía pronunciar Malintzin. Entonces Malinche. Pinche Malinche. Malinche. O sea, se cambió el Malintzin por Malinche, porque fue la forma más fácil de decirlo, ¿no? Es exactamente el tema de teos con deus. Y así, esa es la historia dentro del ámbito de lo que ha representado la lingüística a lo largo de los años. Muchas palabras se modifican de acuerdo a las culturas con las que hay un sincretismo. Así que en términos generales quise yo aportar más, ya que tú aportaste el tema del griego teos, pues yo aportaba el de Malinche y Malintzin, ¿no? O si algunos de ustedes, queridos españoles milagronautas, pueden decir Popocatépetl, pónganlo aquí. O si pueden decir Tlayuda, Huitlacoche. Por ejemplo, hay una canción muy buena, se la recomiendo, La boda del Huitlacoche. O si pueden decir Huitznetzaualcoyotl Moctezuma o Motecuzoma, que era el nombre, pues tú dirás, bueno, porque es otra forma de hablar. Igual si a mí me piden que hable como el chino mandarín, pues no le voy a entender. Déjenme aquí en los comentarios ustedes qué opinan. Ya sabían que Deus latino proviene del Theos griego. Déjenmelo en los comentarios. Te escribí que la palabra Dios es resplandecer o brillante. Hice la pregunta si Dios como idea o amor. Es que esa no me llegó, no la vi. Es resplandecer o brillante. Hice la pregunta si Dios como idea, amor, santidad, luz. ¿No es el Dios escrito por los grupos religiosos? ¿Ese Dios no existe? No lo sé, querida psicoterapeuta. No sé si no exista el Dios de los escritos religiosos. La verdad no lo sé. Pero podría yo determinar que existe o no de acuerdo a mi propia experiencia. Y así tú también. Entonces no lo sé. ¿Cómo podríamos falsear? ¿Cómo podríamos decir que no existe? ¿Cómo le haríamos? Yo tendría que ofrecer pruebas de la no existencia. ¿Y cómo le hago? No se puede. Pero también nadie puede ofrecer pruebas de su existencia. O sea, nos quedamos a la mitad. Y esto es viejo, ¿no? Es una situación vieja. Entonces aquí el siguiente paso es, dejamos el trato de tratar de ver que exista o no y nos vamos a la creencia. Dices, pues mira, a mí me vale madre si existe o no. Yo creo que sí. Pues está bien. Creencia y se acabó.
Dice, Mos, esta duda, este mundo no tiene propósito, ¿cuál es la función del mundo y cuál es la función del maestro de Dios? Bueno, vamos a ver esos, pero es que tengo muchas preguntas y vamos a escucharlas de bolón ping-pong. El tío Zlatan. Otra duda que tengo es si tú ya viste la película de fútbol americano. Es sobre un jugador de la NFL que debido a los constantes golpes dados que recibía en ese deporte quedó loco, con delirios y brótelas psicóticos. Es que tú dices que la mente no está en el cerebro, pero en esa película sí te dice que un mal golpe en la cabeza puede llevarte a la locura, a no poder controlarte. Entonces, como la mente no está en el cerebro, sí es obvio que si mueves los circuitos del cerebro pasan cosas. Mira, la explicación, tío Zlatan, es del curso de milagros y yo aquí la estoy repitiendo. El curso de milagros dice que la mente no está en el cerebro, sino que el cerebro actúa de acuerdo a la mente. La mente es algo más amplio y abstracto que simplemente el cerebro, que es concreto y específico. Entonces imagínate, la mente ve a muchos cuerpos, pero la mente no está atrapada en el cuerpo del jugador de la NFL, ni tampoco en tu cuerpo, sino que la mente está fuera de esos cuerpos. Vamos a suponer que el jugador de la FN se da un chingadazo en la cabeza. A la mente no le afectó, pero le afectó a la forma en la que el cuerpo se mueve, o a la forma en la que el cuerpo parece tener conexión con la mente. El argumento que propone tío Zlatan es básicamente el argumento de la visión materialista dentro de los filósofos. Recuerden la clase que vimos hace un par de días entre el idealismo y el materialismo. El materialismo propone que cada cerebro tiene su mente y por eso podrías explicar que cuando le dan un fregadazo al cerebro, la mente se puede apagar. Esa es la visión materialista. La visión idealista es que los cerebros no tienen adentro a la mente, sino que la mente está afuera y como si fueran títeres llevando al cerebro. Quiere decir que aunque tú quites uno de los títeres, la mente seguiría existiendo. Aunque la mente parezca llevar un títere, la mente podría imaginarse también un movimiento errático del títere. O sea, si nos vamos al tema del idealismo, donde solo la mente existe, pero no está atrapada en el cuerpo, que es la visión que tiene el curso de milagros, ¿quién no te dice, tío Zlatan, o cómo podríamos decir que es falso que la mente hace actuar al cuerpo de manera errática porque la mente ha percibido un chingadazo en la cabeza? La mente podría decirle al cuerpo, actúa como loco. Pero fíjate, ahora la causa de la locura no es el fregadazo en la cabeza, sino la decisión de la mente de actuar como loco. ¿Ves cómo cambian las cosas? Normalmente en el ámbito materialista, tú dices, la causa de la locura fue un golpe externo al cráneo. ¿Qué le originó esa locura? El golpe externo al cráneo. Pero el curso se parte en dos y dice, no, esa es la visión del materialismo, donde solamente lo físico tiene realidad. Pero vamos a pensarlo de otra forma. Imagínate que el cuerpo es como un títere que hace lo que la mente le diga. Y aunque le suelten el golpe, la mente podría decir no pasa nada. Pero por alguna situación, la mente decide que el cuerpo actúe como loco. La mente no fue alterada, pero le dice al cuerpo que actúe como si la mente estuviera dentro de él. ¿Habías pensado en esa posibilidad? Porque ese, te digo, es la explicación. Ahora, si tú me dices, a ver, Mos, pero ¿cuál de las dos es la correcta? Yo te voy a decir, tío Zlatan, que no sé. No sé cuál es la correcta. Hay un debate el día de hoy, querido Zlatan, hoy, que inició hace 3000 años. Bueno, vamos a ponerle más específico. Hace 2500 años empezó este debate que tú estás ahora también observando como un punto de reflexión. Pero tiene 2500 años y no nos hemos puesto de acuerdo, querido amigo. Obviamente hay posturas a tomar. La ciencia médica, la neurociencia es materialista en el sentido de decir, sí, la mente está en el cerebro y todo lo que le pase al cerebro daña la mente. Das un golpe en el cerebro y ya no se puede pensar o se piensa de forma errática.
todo queda en la mente. Eso es lo que dice la neurociencia, la medicina, es la visión. Pero por otro lado, hay muchos otros filósofos también, incluso pensadores, que dicen, no, es que la mente no fue dañada. La mente sigue, pero hace actuar al cuerpo como loco. La mente no enloqueció, sino que toma la decisión de parecer loca expresándose con el cuerpo. ¿Sí? Entonces, ahora tú como estudiante del curso tienes que darte cuenta de esta diferencia y ponerte en la postura conveniente, no para la sanación de los chingadazos, sino para tu paz interior. O sea, a mí esta explicación del curso del idealismo me sirve para vivir en paz, no para quitarme los golpes físicos. ¿Por qué? Porque el curso está diseñado para quitar obstáculos para tu paz, no para hacer sanaciones físicas. Yo lo veo así, utilizo el curso para vivir en paz, pero si llego a recibir un golpe en la columna, me llevo a fracturar la clavícula, yo lo que haría es ir con el médico y tratar el asunto desde la parte materialista. O sea, no tendría por qué ponerme a pelear entre el idealismo y el materialismo, sino que convenientemente utilizaré el tema del materialismo en situaciones donde veo que puede ser útil, y por el otro lado los temas del idealismo donde veo que me pueden ayudar a la paz. ¿Sí? ¿Qué te parece, querido amigo? Entonces, llegar a este punto requiere también el hecho de tomar una decisión y sobre todo un enfoque de para qué quieres utilizar un curso de milagros. Déjame aquí en los comentarios tú qué opinas al respecto. La psicoterapeuta tiene otra pregunta. ¿Qué nos dice? La psicoterapeuta. Otra pregunta. Fuera del cielo no hay vida, como dice el capítulo 23, sección 2, párrafo 19, oración 1 al 9 del libro de texto de un curso de milagros. Efectivamente. Gracias. Gracias a ti. El cielo es la mente, querida psicoterapeuta, no es el cerebro. En un curso de milagros, el cielo, el reino de los cielos, tu estado celestial, es una analogía muy bonita para representar al aspecto de tu mente. Tu mente es el cielo. Fuera de tu mente no hay vida. O sea, no es que tu mente esté aquí y por el otro lado tengas una vida física, sino que dentro de tu mente está la vida que Dios te dio. Así que lo que estás viendo no es la vida. Lo que hay dentro de ti es la vida, pero no dentro del cuerpo, ¿eh? Es una forma de hablar para decir que no está afuera la vida. El mundo que ves no es vida desde la visión del curso de milagros. Los árboles que ves no son vida, ni siquiera las hojas de lechuga que comes con tu ensalada diciendo que el verde es vida. Para el curso de milagros decir que el verde es vida sería una ilusión, no es vida. Entonces, si no digo que el verde es vida, tengo que decir que Dios es vida. Pero Dios no está en el mundo tampoco. Dios no está en la lechuga. Dios no está en el agua que tomas que dices que te da vida. Es decir, la vida definida en el curso de milagros es la que cumple 3 criterios. Tiene que ser eterna. Tiene que ser inmutable y perfecta. Y en este mundo no hay vida porque no se cumplen esos 3 aspectos. Entonces, el mundo que ves es como una imaginación, una simulación de vida, como un videojuego. Simulas que estás jugando en una vida dentro del videojuego. Simulación, pero no es la vida, porque en cualquier momento apagas el videojuego y no se terminó tu vida. Es exactamente, en cualquier momento este mundo termina y tú sigues viva. Imagínate eso, psicoterapeuta. Apaga al mundo y al universo entero. Apágalo con todo lo que tiene. Dóblalo. Pliégalo. Y como un moco, tíralo. Y después de eso, imagínate existiendo tú misma. No como cuerpo, no como una forma, sino más bien como el Espíritu de Dios. ¿Qué te parece?
Déjame aquí tus comentarios. ¿La psicoterapia es aplicar en los problemas el perdón y solo enseñar el perdón? Claro que sí. Eso es la psicoterapia, querido amigo. Otra pregunta. La psicoterapeuta. ¿Cuáles son los 4 obstáculos para la paz que está en el libro de texto capítulo 19 sección 6 llamado Los obstáculos a la paz de un curso de milagros? Gracias. Gracias a ti, esa sí me la sé. Esa sí está muy facilita. Gracias, incluso hasta me das toda la dirección. Capítulo 19. Los obstáculos a la paz. Mira, aquí están. ¿Cuáles son los...? Tú me preguntas. A ver, Mos, dime. ¿Cuáles son? No veo que me digas explícalos, habla de ellos, da un comentario, critícalos, aplícalos en tu vida. Según veo que tu pregunta es sencillita, ¿no? ¿Cuáles son los 4 obstáculos para la paz que está en el libro de texto capítulo 19, sección 6, llamado Los obstáculos a la paz de un curso de milagros? Respuesta. El primer obstáculo es el deseo de deshacerte de la paz. El segundo obstáculo es la creencia de que el cuerpo es valioso por la razón que ofrece. Y el tercer obstáculo es la atracción de la muerte. Ah, falta uno. El cuarto es el temor a Dios. Ese estuvo fácil. Muchas gracias, querida amiga. Déjame aquí tus comentarios. ¿Tú qué opinas? El tío Zlatan dice, pero los medicamentos tienen efecto en la sanación de la mente aparentemente. ¿Eso sería magia en un curso de milagros? Sería... Magia es creer que la materia te produce un estado. Por ejemplo, magia, querido tío Zlatan, sería justo el tema que planteaste del jugador de NFL. Creer que un golpe en la cabeza lleva a la locura, para el curso de milagros es creencia mágica, porque la explicación del curso es que nada externo a ti te afecta, ni para bien ni para mal. O sea, no solamente los medicamentos, que ese ya se hizo cliché de milagronautas, ¿no? Hablemos de los chingadazos. Los chingadazos. Los chingazos. En el ejemplo, un jugador de la NFL recibe un golpazo en la cabeza. Después vemos la locura en él. Esto es porque el balón que le dio en la cabeza le produjo la locura. El curso diría no. Si tú crees que sí, estás creyendo que hay magia en el balón que impacta en la cabeza y que enferma la mente. Eso es lo que contesta el curso con su idealismo. Estás utilizando las cosas del mundo mágicamente para tu alteración mental, tanto positiva como negativamente. El curso diría no. Son 2 eventos desconectados. El chingadazo es una cosa y la locura es otra, no están relacionados. Pero en la explicación materialista sí. Primero el golpe y luego la locura. Por eso mucha gente le parece muy complicado entender qué significa la curación y la sanación en el curso de milagros, porque su visión sigue siendo pensamiento materialista. Entonces toma los elementos de que hay una cosa en el mundo que produce sanación o enfermedad del mundo. Yo no te quise hablar desde el tema de la sanación, sino desde la enfermedad. También es magia, desde la visión del curso de milagros, creer que hay cosas en el mundo que te enferman, como la locura, cualquier otra cosa. Para el curso de milagros eso es un aspecto mágico. Le estarías dando poder a cosas que no lo tienen. Así que, con esto, querido amigo, ¿tú qué piensas? ¿Está muy loco? Bueno, pues es otra forma de pensar que la verdad es que no está tan rara. Como lo he dicho, personas en el idealismo como Bernardo Kastrup, un filósofo de la mente que hoy en nuestros días está en redes sociales, él no habla de curso de milagros de esta forma, pero sí explica muy similar a la idea que he planteado del curso de milagros, donde todo es mente y lo que ves en el mundo son efectos. Los efectos no producen nada en la mente, sino que la mente produce efectos. Y por lo tanto, podremos pensar entonces que si quiero ver diferentes efectos, tendrías que ver la opción de elegir diferentes causas que están en tu mente. Vean a Bernardo Kastrup con K, para que vean cómo se parece mucho lo que dice el curso de milagros, pero no es curso de milagros.
La filosofía de la mente plantea eso. No hay eventos externos que afecten a la mente, sino que los eventos externos son consecuencias o derivaciones del uso de la mente. Por lo tanto, las enfermedades, con esta línea de pensamiento, no se producen por las cosas externas, sino que más bien es una percepción interna que se puede corregir. ¿Qué te parece, amigo? Interesante, ¿no? Déjame aquí tus comentarios. ¿Has leído los libros de Friedrich Nietzsche? Claro que sí, querida psicoterapeuta. Algunos, porque el Nietzsche está también para leerse despacito con un mezcal. ¿Qué nos dice también psicoterapeuta? La psicoterapeuta. Durante este fin de semana pasado y estos días decidí hacer preguntas sobre el Dios del Viejo Testamento que está en el libro de Génesis, los primeros 2 capítulos, donde se me muestra que Dios dice que Él hizo a un cuerpo humano. Igual le identifico a Él, pero me di cuenta de que no al tu estudiar un curso de milagros te diste cuenta de que eso no es real. Que la igualdad de identidad a Dios es a través del origen del amor. Gracias. A ti, querida amiga, como lo hemos comentado, la visión que tiene el curso de milagros acerca de Dios no necesariamente empata con la visión religiosa. No estaríamos hablando de lo mismo porque hay muchas diferencias. En primer lugar, la diferencia de un creador que crea un mundo existente, físico, interactivo con el ser humano. Crea a los animales, crea a los bosques, a los mares. Un creador, un Dios omnipotente que crea también al ser humano con la oportunidad de pecar, que esa es una de las cosas que se le ha criticado al Dios bíblico. ¿Por qué creaste a un ser humano con la capacidad de pecar si luego le ibas a estar midiendo sus pecados? O sea, está un poquito loco. Mejor creas un ser humano infalible y sin libre albedrío para que no pueda pecar y todo mundo felices y contentos comiendo perdices. Pero no, tenía que crear Dios bíblico a un Adán, después a una Eva. La Eva incita al Adán a que coman del árbol del conocimiento que de entrada Dios les había prohibido y que ahí nos saltan las alarmas de la lógica. Pero como Dios, que no sabías lo que iba a pasar, no que muy chingón y sabes todo lo que viene adelante, todo lo que está detrás, o sin tiempo sabes todo. ¿Cómo es posible eso entonces? Bueno, entonces es un Dios un poquito extraño, ¿no? En su manera de actuar, en su manera de pensar, un Dios que interactúa con el ser humano a veces no, tiene un contacto íntimo con uno de con su hijo Jesús, pero después vemos un Dios que ya nos hace tan presente con actos de impacto ante la sociedad, porque después de Jesús, pues ya Dios básicamente pasa a segundo plano. El primer plano lo tienen los apóstoles. San Pablo comienza con su gira de marketing de la vida cristiana. En fin, hay una derivación. En el caso del curso de milagros, el Dios que vemos siempre es lógico, siempre tiene lógica. El mundo que vemos no es creación de Dios porque no tendría lógica ante la visión que se plantea de un Dios de amor que no permite el mal. Se plantea que el mal que nosotros vemos en el curso no es porque Dios lo permita o porque lo haya creado, sino más bien porque el Hijo se lo imagina. O sea, lo interesante del curso es que plantea que todo el mundo que vemos es una ilusión, una imaginación, un sueño, no está pasando de verdad. Y en ese sentido le dio al Hijo la oportunidad de que se imaginara lo que se le pegara la regalada gana. Y se imaginó el Hijo todo este sueño de separación, que luego va a tener una reimaginación con la práctica del milagro y del Espíritu Santo. Entonces es un Dios más lógico, acorde con lo que representan los estatutos del Dios: verdad, inmutabilidad, amor, perfección, eternidad. Entonces, ante este ejercicio psicoterapeuta, yo solamente hago la balanza y escribí en mis notas, querida amiga. Te recomiendo que hagas lo mismo. Escribe en las notas, en 2 columnas, cuáles son las características del Dios de la Biblia, o si quieres, el Dios de los aztecas, o el Dios de los peruanos, o el Dios o los dioses que están en la mitología china. Si quieres, ponlos ahí. Cualidades.
y luego pon las que aparecen en el curso de milagros con el concepto Dios. Y tú misma toma una decisión. Tú ve entonces para ti cuál es la postura que más te interesa. A mí me interesa más la del curso de milagros. Me gusta más, por lo que estás comentando, también una identidad con el amor, una igualdad con él, una visión espiritual más que material. El Dios del curso de milagros es un Dios idealista, espiritual, no tiene nada que ver con la fisicalidad. Toda la materia que vemos es simplemente algo que se desvanece porque no tiene realidad, no tiene aprobación o certificación divina, como podría ser desde la visión bíblica, ¿no? Los animales tienen un sello de autenticidad hecho por Dios, pero en el curso de milagros no. Sabemos que todo eso es simplemente una ilusión. Así que toma tu postura, yo ya tomé la mía y déjame aquí en los comentarios qué opinas. Ahí vamos, porque hay un montón de preguntas, queridos canchanchanes, muchas preguntas que están llegando. Muchas. Dice por aquí Sofía, el Dios bíblico sí quería que no tocaran dicho arbolito porque no lo puso más lejos de las manitas curiosas de sus recientes creaciones. Claro, ahí salen muchas dudas, muchas. O sea, ¿por qué no hizo esto? ¿Por qué no hizo aquello? ¿Por qué? Es extraño, ¿no? O sea, y es un tema teológico que ha llevado a debates, a molestias, incomodidades. Muchos se han alejado, otros se han acercado más. Hay filósofos en la teología como San Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino, que ellos pues le han echado coco para tratar de resolver estas ideas. Luego se las cuento, si quieren, luego podemos hablar un poco de la suma teológica de San Agustín, de Santo Tomás, donde él justifica muchas de las cosas que nos parecen locas. Bueno, vamos a las preguntas que me dejaron por aquí. Carlos Mario, ¿qué nos dice? Carlos Mario, hola, buenas tardes. Una pregunta: ¿puedo jugar con la ilusión del cuerpo, papeles, nacionalidades, etcétera, creerme lo que me dé la gana, o hay alguna restricción para el curso? Y usarlo, claro, para unir. Mira, en un curso de milagros, el cuerpo debe de cumplir un propósito guiado por el Espíritu Santo con el objetivo de ayudarte a recordar que no eres cuerpo. Es decir, vas a utilizar al cuerpo para recordar que no eres cuerpo. Ese es el camino. Por lo tanto, ¿cómo puedo utilizar al cuerpo para recordar que no lo soy? Vas a tener ejercicios que te dicen cómo hacerlo. O sea, no tienes tú que inventarte el juego cuando ya está inventado. Si tú dices, bueno, yo puedo jugar con papeles, puedo jugar con el cuerpo, total, el cuerpo es una ilusión y chingue su madre, pues ahí va, pues, total, ¿qué puede pasar? ¿Qué tal si te equivocas en cómo utilizarlo? Entonces, para que no te lo tengas que inventar, no te inventes el juego ya está inventado, nada más juégalo. Dice por aquí que el cuerpo es un sueño y así como todos los sueños a veces refleja felicidad, a veces revierte al miedo, pero solo el amor crea de verdad, por lo tanto los cuerpos no están creando más cuerpos. También esa es otra cosa que explota la mente. Me quiero detener allí, sobre todo por la diferencia del materialismo al idealismo. En la materia crea a otra materia. Una materia puede canalizar a otra en el ámbito materialista. Por ejemplo, yo me como tacos de nenepil, que es una materia. El cuerpo es otra materia. Y la fábrica de churros, el estómago comienza a procesar la materia, a metabolizarla y luego la va a expulsar. Entonces vemos interacciones materiales. La materia controla la materia. Y podemos decir que la causa de cuando hice del 2 salió, digamos que el pastelillo proviene no del pastelillo, proviene de un taco de nenepil. En el curso de milagros la idea está loca, es otra cosa. Es el tema del taco de nenepil es una proyección, el pastelillo que dejas después es otra proyección, pero todo salió de la mente hacia afuera. O sea, no hay una conexión entre primero el taco de nenepil, después comer y finalmente el pastelito. No.
no hay esa serie causal en el curso de milagros, sino que más bien el curso plantea, todo lo que ves es un efecto. El pastelito es un efecto, pero no de la digestión. La digestión es un efecto, pero no de la comida. La comida es un efecto, no. Entonces tú dices, puta, pues, entonces ¿dónde está la causa de todo? Pues es para volver a apuntar a la mente. Por eso solamente el amor crea y el cuerpo no. No puede crear el cuerpo, sino más bien la mente es la que está creando. Y le llama creación a veces a las cosas que ve en el mundo. Pero el curso diría, tampoco eso es creación, eso es como ilusión, alucinación. Parece que existe, pero no. Es una creación aquello que es eterno, perfecto, inmutable, tal como Dios es. Por eso dice aquí que el cuerpo, entonces, que es una consecuencia de cómo piensas, tienes que llevarlo como piensa el Espíritu Santo. Porque aquí es donde ves que el cuerpo es el medio a través del cual el Hijo de Dios recobra la cordura. Aunque fue concebido para confinarlo, es decir, para creer que la mente está en el cerebro, ahora se cambia el propósito del cuerpo, no para confinar al Hijo de Dios, sino más bien para permitir que exprese este cuerpo un acercamiento a tu hermano. No como un límite, sino más bien como una confianza. Es decir, me acerco a mi hermano porque mi hermano no me está dañando, soy yo con mi mente. Por eso el cuerpo se utilizará para dejar de tener miedo. Y ahí vas a tener 10 lecciones. Comienzas con la 261. Dios es mi refugio y seguridad, no tu cuerpo. Lección 262. No dejes que hoy perciba diferencias, Padre. Porque si solamente me quedo con las diferencias del cuerpo, creeré que es real que soy diferente a mis hermanos. No. 263. Mi santa visión ve la pureza en todas las cosas. Pureza significa que los cuerpos ni son malos, ni son buenos. Están allí simplemente para el significado que les quieras ofrecer. Lección 264. El amor de Dios me rodea. No me rodean los seres humanos, sino el amor de Dios. Con esto digo, aunque veo cuerpos, recuerdo que es Dios el que me está rodeando. Después dice, lo único que veo es la mansedumbre de la creación, porque si solamente digo, veo la porquería humana, se me olvida que mi enfoque puede ampliarse. La mansedumbre de la creación quiere decir que no hay nada que me pueda dañar, no a mí como creación de Dios. Alguien puede arguir y decir, no, pueden dañar a tu cuerpo, pero el cuerpo no es creación de Dios, ni yo soy ese cuerpo. No importa que alguien llegue y le dé una patada a este cuerpo y perro, yo no soy eso. Yo soy la creación de Dios y me mantengo en esta mansedumbre, sin daño. Mi santo ser mora en ti, Hijo de Dios. Reconozco entonces que mi hermano es algo más que su cuerpo, es el Hijo de Dios y allí también está mi ser. Mi corazón late en la paz de Dios, que todas las cosas son exactamente como son. Mi visión busca la faz de Cristo. Y finalmente esta otra que es, no voy a utilizar los ojos del cuerpo, sino que voy a empezar a utilizar las ideas y conceptos de unión que me da Dios. ¿Qué te parece? El juego ya está. Juégalo. Se llama Lección 260 y hasta la 270. Ahí está el juego que quieres jugar, querido amigo. ¿Qué opinas? Déjame aquí tus comentarios al respecto. Hola, Mos, ¿qué opinas? Michelle, vamos a escuchar a Michelle. ¿Qué nos dice? Michelle Morales, hola Mos. ¿Qué opinas del contacto cero con hermanos con los que en la ilusión no hay entendimiento? En primer lugar, el entendimiento no está con las personas, querida amiga. Porque si tú tomaste la decisión, o sea, alguien toma, tú no. Vamos a suponer que yo tomo la decisión de cero contacto porque mi vecino Archibaldo no me entiende, no lo entiendo. Quiere decir que el entendimiento lo estoy encontrando en lo que él dice, hace o en lo que yo digo y hago. Entonces, primer pregunta, ¿es allí donde se encuentra el entendimiento? Yo sé que muchas personas dirán, claro, a mí me dijeron que hablando se entiende la gente.
Sí, por supuesto, y todos pensamos que así sucede, pero honestamente, ¿cuántas personas en la historia de la humanidad han estado hablando y nunca encontraron entendimiento? Entonces yo me he cuestionado, ¿el entendimiento se encuentra hablando? ¿El entendimiento se encuentra en silencio? ¿El entendimiento se encuentra ignorando a la persona? ¿El entendimiento se encuentra atendiéndola? ¿Dónde se encuentra el entendimiento? Michelle, ¿qué crees que se tenga que entender? ¿Qué tenemos que entender? Esa es la pregunta también. Ahora, voy a dejar el tema del entendimiento y voy a la convivencia. Convivir con alguien no necesariamente es de entendimiento, es simplemente del deseo, de la paciencia, quizá de la tolerancia, de cómo es el otro, cómo se expresa, cómo me expreso yo, y que podamos llegar a un acuerdo para llevarnos bien. Yo plantearía que no es entendimiento, eso es convivencia. Podría decirle yo a Archibaldo, ¿sabes qué? Tú y yo no podemos convivir, porque a mí me gusta que todos los días por la mañana, cuando yo salgo a tirar la basura y tú también estás tirando la basura, me digas buenos días. A mí me gustaría eso en mi convivencia, pero yo no sé por qué no lo haces. Entonces prefiero cero contacto contigo. Bueno, es una decisión basada en la convivencia, no en el entendimiento. No, porque si yo quisiera entender qué es lo que hace mi hermano, tendría que ir primero a reconocer que no entiendo nada de lo que veo, sino que he querido entender de acuerdo al mundo que veo, y quizá ahí no está el entendimiento. El libro de ejercicios, Michelle, te plantea esta situación. No entiendo nada de lo que veo en esta habitación. Y podrías aplicarlo a la persona. No entiendo nada de lo que me dice. Pero de ahí se desprende que como no lo entiendo, entonces contacto cero. Creo que no. Podrías decir contacto cero porque no puedo convivir, porque no quiero convivir, porque me cae gordo convivir con ese con esa personita crística. No quiero convivir. Pero es diferente a entenderlo. ¿Qué quieres entender o qué quieres que te entiendan? Tú podrías decir, yo quiero que me entiendan que decir buenos días por la mañana es lo que me hace feliz. Pero si somos honestos, ¿cómo alguien puede entender eso en ti? Yo quisiera que entendieran los demás que, y ahí es donde está el primer punto en el que perdemos la paz. ¿Por qué quieres eso? ¿Por qué quieres que te entiendan? ¿Por qué no mejor aprendes a convivir? Son cosas diferentes. Ahora, ¿alguien puede entender también tus ideas? Claro que sí. Las ideas son las entendibles. Mi idea del buenos días representa o significa alegría. Te voy a transmitir lo que entiendo por la idea de buenos días. Pero el otro podría decir, tienes razón, ahora entiendo por qué te enojas. Pero tienes que transmitir la idea, si es que quisieras que te entendieran. Y además, no hay ninguna garantía, querida amiga. Te digo todo esto, Michelle, porque hemos llevado nuestras relaciones por el tema del entendimiento, y para mí me parece que es un total desfase. Queremos que nos entiendan o queremos entender, pero no queremos convivir ni aprender a convivir. Son cosas diferentes. Y debido al no entendimiento, cortamos completamente. Pero si has llegado al punto de decir, bueno, pues tengo que cortar, no quiero nada, tienes la libertad de hacerlo. Pero si necesitas entender, no recurras a cómo el otro se comporta. Recurre más bien a la manera de un sistema de pensamiento entendible. Porque mira, entender requiere reglas. Tus reglas, Michelle, y las mías pueden ser diferentes, y tú entiendes una cosa y yo entiendo otra. ¿Quieres un ejemplo, Michelle? Dime tú, ¿qué entiendes por peyoyo? ¿Qué entenderías, Michelle, si te digo, cuídate el peyoyo, Michelle? Cuídatelo, porque últimamente hay muchas personas que le toman fotos a los peyoyos. Cuídatelo.
Entonces, para que tú me puedas entender, Michelle, tengo yo que explicarte y tú quieres aceptar la explicación. De otra manera, tú vas a entender lo que quieras con Peyoyo y yo también. Pero eso no significa que no podamos convivir. Podemos convivir si nos ponemos de acuerdo. Y parte de ese acuerdo es, no me hables con la palabra Peyoyo porque no me gusta. Mejor dime otra palabra que se le parezca. Entonces voy a utilizar otra palabra para que tú y yo podamos comunicarnos. Entonces, para ir concluyendo, el entendimiento no se encuentra en las relaciones humanas. El entendimiento es una línea que se sigue a través de creencias, reglas de pensamiento que se pueden poner en la mesa y que todos podemos utilizar. Siempre tenemos que preguntar, porque ese es el problema de todas las discusiones que existan en la humanidad. Siempre es el problema. Lo que tú entiendes y lo que yo entiendo. ¿Pero es falta de entendimiento? No. Es falta de convivencia. Porque podemos decir, mira, el término Peyoyo significa esto. Te lo pongo aquí. Con razón. Ya entendí. Pero eso es porque quiero convivir contigo, ¿sí? El entendimiento solamente es colocar aquellas ideas que te van a explicar lo que está pasando. Entonces, el curso de milagros te dirá, no entiendes nada porque todo lo que crees entender no es más que tu propia historia, tus ideas equivocadas o separadas del amor, por eso no entiendes. Entonces el curso da un paso más profundo y dice, solo se puede entender el amor, nada más se puede entender el amor. Y tú, pero el miedo, quiero entender al miedo, quiero entender mi culpa, quiero entender mi abandono, quiero entender mi rechazo, y el curso plantea que eso no se puede entender, como minimizando todas las explicaciones que le hemos dado al miedo, al abandono, al rechazo. Si no, te puedes explicarlo, pero no explica nada. Te puedes decir a ti mismo que tu odio actual que tienes con los hombres es porque papá te abandonó cuando tenías 3 meses de nacida, pero eso no explica nada. Eso simplemente sería una justificación. No explica que ahora no quieras convivir con alguien. Solo te estás justificando para no convivir con alguien. O sea, podrías llevar ese tipo de entendimiento al límite de decir, quizá no he entendido por qué no me puedo relacionar con alguien o por qué tengo que alejarme para poder estar en paz. Fíjate. Entonces, el curso de milagros te plantea un entendimiento nuevo. Si tú quieres entender al curso de milagros, tendrías que desentender lo que ya sabes y aprender una forma de entender. El entendimiento que plantea el curso es diferente. Simplemente lo que he comentado, la diferencia entre el materialismo y el idealismo, la filosofía de la mente, la filosofía en lo físico, son cosas diferentes, se entienden diferentes. La enfermedad se entiende diferente en el curso de milagros que en la medicina o neurociencias. Se entiende diferente, son entendimientos quizá contradictorios también. Entonces, no mezclemos el mole con el pozole. ¿Cómo podríamos entender que la mezcla funciona? Pues a menos que quieras eso. Pero si no, probablemente te duela la panza al mezclar el mole con el pozole. ¿Qué opino? Que siempre hagas o que alguien haga lo que le dé tranquilidad. Pero si va en el camino del curso de milagros, puede aprovechar su entendimiento del curso para estar en paz bajo cualquier circunstancia. ¿Qué opinas? Déjame aquí tus comentarios. Busca algo para entender y así nos distraemos. Efectivamente. Hola, Mos, ya regresamos, dice Mente Unificado. Mos, esta duda, este mundo no tiene propósito. ¿Cuál es la función del mundo? Vamos a escuchar esto. ¿Qué nos dice Mente Unificada? Mike John F.I. Mos, esta duda, este mundo no tiene propósito. ¿Cuál es la función del mundo y cuál es la función del Maestro de Dios? Este mundo, para el curso de milagros, nació de una ilusión de separación.
pero no tiene una realidad consistente ante la visión de Dios, sino más bien es como un sueño que la mente del Hijo de Dios ha tenido. El Hijo de Dios sueña con un mundo, y en el mundo pasan cosas. En el sueño pasan cosas. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo que pasa es algo que no tiene significado, pero que el Hijo de Dios le puede dar uno. El significado que le da el Hijo de Dios al mundo es lo que permitirá que el mundo se pueda utilizar como un elemento para recordar que este mundo solo es un paso temporal para un conocimiento de paz eterna. Paso temporal. Dice aquí, ¿qué es el mundo? El mundo es una percepción falsa. Nació del error y todavía no abandona su fuente. Y va a seguir esta percepción falsa mientras se siga abrigando el pensamiento que le dio vida. ¿Cuál es ese pensamiento? La separación o el no amor. Es exactamente lo mismo. Cuando el pensamiento de separación se haya sustituido por uno de perdón, el mundo se ve de una manera distinta. Entonces, esta sería la participación del Maestro de Dios. El Maestro de Dios participa en el mundo pensando, ojo con esta palabra, perdonar. ¿Qué les parece? Me la acabo de inventar. Porque no existe el adverbio para algo como el perdón. El Maestro de Dios piensa perdonar. Pónganlo aquí en los comentarios si les gustó la palabra. Yo pienso perdonadamente. Así como puedo decir, yo pienso rápidamente, yo pienso felizmente, yo pienso, no lo sé, terriblemente. ¿Por qué no decir que piensas perdonadamente? Porque eso sería lo que hace el Maestro de Dios en la imaginación del mundo. O sea, el Maestro de Dios no se va a poner a negar al mundo, sino a perdonarlo. ¿Qué le tiene que perdonar al mundo? Nada. Sino la creencia de que el mundo le podía dañar. Perdonadamente el Maestro de Dios se da cuenta que el mundo no lo daña. Por eso nos dice aquí, del mismo modo en que el propósito de la vista fue alejarte, ahora puede tener otro propósito también. Todo sonido se convierte en la llamada de Dios. Ahora el mundo nos muestra sonidos, como diciendo es la llamada de Dios. Por ejemplo, podemos utilizar uno de los sonidos que tiene este mundo para decir, aquí está la llamada de Dios. Escuchemos. Ahí está. Puedo ocupar ese sonido y yo significarlo como la llamada de Dios. ¿O no lo puedo hacer? ¿Ustedes qué opinan, canchanchanes? Claro que lo puedo hacer. Porque precisamente es lo que nos dice aquí esta parte, ¿no? Todo sonido se convierte en la llamada de Dios. Y esto que acabo de escuchar es un sonido que ahora yo identifico como la llamada de Dios. Entonces lo que hace un Maestro de Dios en el mundo es tomar estos sonidos, entre otras cosas, como la llamada de Dios, a recordar que este mundo es temporal y la paz sigue estando contigo y con todos los que te encuentren en este mundo. ¿Qué te parece, mente unificada? Déjame aquí tus comentarios al respecto. Dice Marta, Dios está en la Coca-Cola porque es la chispa de la vida. Efectivamente, Marta, muy bien. Qué buena metáfora, Marta. Dios o Dios con minúsculas. El Dios bíblico sí quería que no tocaran dicho arbolito, porque no lo puso más lejos de las manitas curiosas de sus recientes creaciones. Pero ahí es cambiar o invertir la causa. O sea, ¿el causante es Dios o el causante es Adán y Eva? ¿A quién le damos esa responsabilidad? Me hizo recordar un mensaje que leí que decía, no entiendo a la gente grande. Perdonada. La flauta por la ventana. Perdona. Es que es perdonada. Pues es que es un neologismo. Vamos a ver. Sí, efectivamente, perdonadamente no existe. Bueno, la Real Academia Española todavía no la incluye.
si muchos de nosotros la empezáramos a ocupar el día de hoy, seguramente la ponen. Sería un adverbio derivado de perdonado, perdonar, como ya lo comenté, de manera perdonada. Así que tenemos que buscar otra forma, ¿no? Es como el milagreo. No puedes milagrear porque el milagro es a nivel gramatical es un sustantivo. Milagro no tiene verbo. Entonces, perdón no tiene adverbio. Milagro no tiene verbo. Si milagro no tiene verbo y perdón no tiene adverbio, ¿por qué no me lo voy a inventar yo? Sabiendo que no existe, pero lo puedo hacer. Entonces, voy a milagrear perdonadamente. ¿Qué les parece? Bueno, con eso terminamos, queridos amiguitos. Me perdono la mente a través del Espíritu Santo y con la flautita. ¿Quieres hacer tu práctica de perdón? Pues vamos con la flautita. Para ir concluyendo, queridos amigos, miren, así como yo pongo la flautita del perdón, que así le voy a llamar ahora, yo sé que muchos de ustedes ponen audios de mantras tibetanos que vibran a la frecuencia de 432 hercios para sanar o para meterle algún tipo de punch a su perdón. Pero si estos sonidos son ilusiones, no sanan. No desde la visión del curso de milagros. Quizá te estoy rompiendo la ilusión de creer que tus cuencos tibetanos te están sanando. No tienen poder de sanación. Tampoco la flautita que puse. Pero la puedes utilizar como recordatorio de que la sanación está en tu mente con el cambio de percepción. Así que podemos seguir, si queremos, con los cuencos tibetanos, abrazar árboles, cargarnos de cuarzos, tener los japamalas y estar ahí practicando el perdón, pero nada de eso es lo que te da a ti el perdón, ni te da la sanación. Cualquier sonido del mundo es una ilusión. Cualquier objeto del mundo es una ilusión, por lo tanto no hay objetos sagrados en el mundo. Nosotros decimos que son sagrados. Lo que para alguien un japamala es sagrado, pues para mí es simplemente un lugar donde cuelgo las llaves. No tiene nada de sagrado. Yo lo significo. Yo le doy significado. Pero cuando nos enojamos porque alguien ocupa nuestros símbolos sagrados como otra cosa, es cuando tenemos que recordar: lo sagrado está en mi mente, no en el objeto. Quizá la gente no entiende que es sagrado para mí, pero ¿por qué tendría que entender que es sagrado para mí? ¿Por qué? Eso nos evitaría un montón de discusiones, queridos amigos. No saben cuántas discusiones podríamos eliminar si dejáramos de exigir a todos que nos entiendan. De verdad, es el grado máximo de especialismo que a veces veo. Y ya hablar de especialismo es máximo, ¿no? No busquemos que nos entiendan. No busquemos tampoco entender al otro. Mejor entendamos al amor y tratemos a los demás con amor. ¿Les parece bien? Nos vemos entonces el día de mañana con Viernes Íntimo. Me dejan sus preguntas candentes y las respondemos. Y ya saben, los espero en este taller. Si están interesados, de bolón ping pong me mandan un mensajito por WhatsApp para que se puedan inscribir y que podamos estar este 27 de septiembre con la oración que sí funciona, basada en el canto de la oración, los 3 peldaños de la oración. Número 1, orar por otros. Número 2, orar con otros. Y número 3, gratitud por llegar al final de la escalera. Principios de los milagros aplicados a una oración que sí funciona. Los espero entonces y nos vemos el día de mañana. Hasta pronto.